El frío se nota por fuera y también dentro del cuerpo. ¿Por dónde se escapa el calor? Nuestra meteoróloga Isabel Zubiaurre nos lo enseña con una cámara térmica. Si te cuesta respirar, ojo con la niebla. Los asmáticos lo pasan peor. ¿Sabes qué riesgo tienen los inhaladores? Y para entrar en calor, un remedio casero, el caldo. ¿Cuál es tu preferido? Analizamos sus cualidades nutritivas. Además, nuestra pediatra Lucía Galán hablará sobre los dientes en los niños. ¿Es tan problemático como parece? Se acerca la Navidad y apetece una buena ración de pavo. ¿Qué sabes de esta carne blanca tan beneficiosa para la salud? Quédate con nosotros para descubrirlo. Aquí comienza Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos y nebulosos días en muchos puntos de España. Hoy se juntan el frío y la humedad, se forma la niebla, sobre todo a primera hora de la mañana, afectando a la salud de algunas personas. Luis, buenos días. Sí, buenos días. Fíjate que es curioso porque aunque el ambiente se hace más húmedo, sin embargo los asmáticos están respirando un aire que efectivamente es más húmedo, pero lleva más partículas de contaminación en suspensión y esto es irritante para las vías respiratorias, sobre todo en las grandes ciudades, evidentemente, que es donde tenemos más contaminación. Por eso hay que abrigarse, hay que protegerse, la garganta sobre todo para aquellos que tienen afecciones pulmonares. Claro, en aquellos pacientes asmáticos o bronquíticos, por ejemplo, ese aire húmedo puede hacer que los bronquios se cierren y necesitan utilizar inhaladores, o bien de broncodilatadores o bien inhaladores que tienen corticoides para disminuir la inflamación. Y eso lo sabe bien un asmático porque es echarse un fluff de los inhaladores y el bronquio abrirse y respirar mucho más, claro. Pues de estos inhaladores se está hablando muchísimo en las últimas horas. Ya lo habrán escuchado, el ciclista británico Chris Froome, el ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España, ha dado positivo en un control de dopaje tras haber utilizado estos broncodilatadores para combatir el asma. Tiene la amabilidad de atendernos hoy el doctor José María Echave Sustaeta, es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirón Salud, Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Muchos españoles, jóvenes y mayores, utilizan este tipo de broncodilatadores. ¿Puede ser peligroso utilizarlos en altas dosis o frecuentemente? Vamos a ver, la proporción o la prevalencia de personas que utilizan inhaladores de forma habitual es enorme. Quiere decir que si juntamos enfermedades como el asma, como la EPOC, que afectan prácticamente al 10% de la población, probablemente cerca del 25% de la población utiliza alguna vez a lo largo de su vida un inhalador. Y la respuesta es que los inhaladores son medicamentos seguros, probados y eficaces, que deben ser utilizados con control médico. Inhaladores mal utilizados a dosis excesivas por encima de las habituales o de las recomendadas pueden producir algún tipo de efecto secundario, pero en general yo transmitiría la idea que son medicamentos muy seguros. ¿Es cierto que cada vez es más habitual su uso? ¿Hay cada vez más personas que los utilizan? ¿Que está aumentando? Sí, fíjese que probablemente cerca del 25% de la población, cerca del 25% de las personas que les escuchan a ustedes y que nos están oyendo ahora mismo han utilizado algún inhalador a lo largo de su vida. Y probablemente en torno a un 20% de ellos los utilizan regularmente. Y esto, si su pregunta es, ¿hay más personas ahora que utilizan inhaladores que hace 30 años? Seguro que sí. Y hay un incremento en la incidencia de asma por razones que no terminamos de comprender los médicos, ¿no? Seguro que influyen relacionadas con la contaminación, con alergias, pero la proporción de pacientes que lo utilizan ahora es muy superior a la que teníamos hace 20 o 25 años. Los efectos secundarios, José María, estos a largo plazo, sobre todo estos pacientes que tienen que utilizarlo crónicamente, pues taquicardias, cefaleas que se asocian a estos broncodilatadores, ¿son más importantes que el beneficio o cómo lo controláis? No, ni muchísimo menos. Quiere decir, hay efectos secundarios en el corto plazo, la taquicardia, las cefaleas, el insomnio, los temblores. La mayor parte de ellos desaparecen con el uso regular, la mayor parte de ellos. Y efectos secundarios a largo plazo probablemente solamente irían circunscritos a aquel subgrupo de pacientes muy pequeño que tienen que utilizar corticoides inhalados en dosis muy altas, que es la minoría. Y ese grupo de pacientes siempre tiene seguro mucho control médico, que es decir, estamos siempre muy detrás de ellos y los estamos vigilando. Yo transmitiría que tanto en el corto plazo como en el largo plazo los inhaladores aportan
muchos más beneficios que perjuicios, mucho más, ¿eh? No extendería la idea de que son medicamentos con riesgos, porque más bien si recordáramos lo que era la vida de los pacientes con asma, cuando no había broncodilatadores o no había antiinflamatorios, era una vida con enormes limitaciones. Y ahora mismo la idea, fíjese que estamos hablando de un campeón de la Vuelta a España que tiene asma. Quiere decir que ahora mismo el asma no le limita a alguien para hacer deporte de altísimo nivel, ¿eh? José María, una de las preguntas que muchas veces te hacen los pacientes en la consulta, al menos a mí, es: soy asmático, soy bronquítico, no puedo coger frío. ¿El frío es verdad que afecta más a estos pacientes que tienen enfermedades pulmonares? Vamos a ver, el frío por sí mismo es un irritante bronquial. Quiere decir que, digamos que en los pacientes que tienen asma o que tienen enfermedades bronquiales como la EPOC, hay una serie de circunstancias que pueden empeorar su situación respiratoria y el frío es una de ellas. Y es, vamos, frecuentísimo que la incidencia de problemas respiratorios se incrementa en los ambientes fríos. Pero vivimos en invierno y hay que salir a la calle y lo que hay que hacer es tener sentido común y protegerse. Pero la respuesta de si el frío puede empeorar la situación respiratoria de alguien, la respuesta es sí. Y lo que hay que tener es sentido común. Claro, abrigarse. Pues como siempre insistimos en ese sentido común. Doctor José María Echave Sustaeta, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de jueves. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, claro, lo cierto es que no, con estos cambios de temperatura, porque claro, entras a un sitio, entonces hay calor, hay frío, pues estamos todos medio locos, ¿no? Lo importante es abrigarse. Ahora hay una técnica que permite ver precisamente los puntos del cuerpo que más soportan el calor y el frío. Se trata de una cámara térmica. Le hemos pedido a la meteoróloga, a la compañera Isabel Zubiaurre, que nos enseñe cómo funcionan. Es muy curioso. Hoy hemos venido a Navacerrada para mostraros de forma experimental qué partes del cuerpo son las primeras en perder calor cuando hace mucho frío. Para ello lo que vamos a hacer es usar una cámara térmica. Cuando veamos tonos blancos y rojos, esos tonos nos están indicando dónde tenemos una alta temperatura del cuerpo. Sin embargo, según empiecen a ver tonos verdes y amarillos, empieza a indicarnos que la temperatura del cuerpo empieza a bajar. Ya sabiendo todo esto, comenzamos y empezamos a quitarnos las capas de ropa. Comenzamos a grabar y van pasando los minutos, y según van pasando esos minutos se puede ver muy bien cómo hay algunas partes del cuerpo que empiezan a perder esos tonos rojos y blancos y empiezan a adquirir ciertos tonos amarillos, verdes, las manos, la frente o incluso la nariz. Estas partes son las primeras que están empezando a perder calor. Son los dedos de las manos los primeros en empezar a perder todo el calor que tenemos en el cuerpo. Lo que hemos podido comprobar es que cuando el cuerpo está bajo una situación de frío extremo, son las extremidades del cuerpo las que decide sacrificar, entre comillas, porque sin ellas podríamos vivir, pero sin los órganos vitales no podríamos. No se alarmen, ¿eh? La meteoróloga está bien, Zubiaurre está sana y salva, aunque la cara del último plano no diga lo mismo. Es que daba frío verla. Sí, no, pero es muy interesante porque ahora tenemos más conciencia de lo que hay que abrigarse, ¿no? Y los pequeños y los mayores, comentábamos que esto era muy divertido antes, que tendemos a abrigar a los pequeños, pero los mayores nos desabrigamos de alguna manera. La cara, ¿no? la cabeza, los que no tenemos pelo, nos enfriamos. Esto hay que protegerlo, lógicamente, porque es una fuente de irradiación de calor. Las manos, como decíamos, los pies, y eso es muy importante. Bueno, dedicamos los próximos minutos a hablar de los niños, de los más pequeños, de los importantes de nuestras casas, y lo hacemos con nuestra pediatra Lucía Galán. Buenos días. Hola, buenos días. Y nos vamos a fijar hoy en la boca, que es un tema que preocupa muchísimo a los padres. ¿Cuántos dientes llegamos a tener a lo largo de la vida? Bueno, pues nosotros tenemos 32, pero empezamos realmente con 20, que son los dientes de leche, y la verdad es que es muy curioso, porque nunca algo tan pequeño había generado tantas preguntas, cuestiones, mitos. O sea, que vengan al pediatra con un montón de preguntas en torno a los dientes llama mucho la atención. Una de las cosas que más hace la gente, dice, como son de leche y se van a caer, no hay que cuidarlos. Si tienen caries no pasa nada. Eso que Claro, esto, vamos, justamente lo contrario. Aunque sean de leche, por supuesto que hay que cuidarlos. De hecho, desde el primer día, las caries hay que tratarlas, enseguida hay que derivarlas al odontopediatra. Y los dientes de leche que empiezan a salir generalmente a los 6 meses, hay que explicarles a los papás que el margen de la salida del primer diente puede ser entre los 6 meses y los 18 meses. Con lo cual, si llega el bebé, tiene 12 meses, 15 meses, todos sus compañeros de la guardia tienen dientes y él no, tranquilidad, que hasta los 18 tenemos tiempo para que salga el primer diente, y hasta los 3 años van a estar dentando sin parar, así que nos lo tenemos que tomar con calma. Bueno, pues hoy dedicamos la consulta del pediatra a los dientes de los pequeños. Atenta, Lucía, a las preguntas de los padres. Este tema preocupa muchísimo.
Mi niño babea muchísimo y pasa el tiempo y no veo que tenga solución. Además no les salen bien los dientes, entonces quería saber si esto supone algún problema. ¿Supone algún problema, Lucía? No, que babee no supone ningún problema. Le podemos mandar un mensaje de tranquilidad a este papá. De hecho, es uno de los mitos más frecuentes, ¿no? La salida de dientes y el babeo. A ver, hasta los 4 o 5 meses los niños, la saliva que tienen viene de la glándula sublingual, que son muy pequeñitas y tienen muy poca actividad, con lo cual tienen muy poca saliva. A partir de los 4 o 5 meses, las glándulas parótidas que están aquí son mucho mayores, producen mucha más saliva. Entonces, el niño que no está acostumbrado a recibir esa cantidad de saliva, pues la acumula en la boca y babea. Esto es un proceso que es paralelo a la dentición, pero es independiente de la dentición, con lo cual, ¿el niño babea mucho? ¿Esos que van a salir los dientes? Pues no tiene por qué. Esto es como los collares de ámbar, por favor, desde aquí lanzo un mensaje. Los collares de ámbar que se utilizan con los pequeñitos porque dicen que alivian las molestias de los dientes, están totalmente contraindicados porque se han descrito casos de atragantamientos, de asfixias, de estrangulamientos. No hay ninguna evidencia científica de que alivien los síntomas y los bebés no tienen que llevar ni collares ni pulseras, ¿vale? Aclarado. Aclarado. Uno de los instrumentos que entra en contacto con nuestra boca, con la boca del bebé, es este, lo que yo tengo en la mano, un chupete. Nos preguntan sobre él. Vamos a ver. Mi niño sigue utilizando chupete y no sé si es malo porque en la guardería todos los demás ya han dejado de utilizarlo. Ay, las comparaciones es que son malísimas, Siempre, ¿eh? siempre. Es que, a ver, ¿es malo utilizar chupete? Dependiendo de la edad. No recomendamos el chupete cuando acabamos de empezar con una lactancia materna porque interfiere con la succión del pezón, entonces hasta las 2 o 3 semanas de vida del bebé recomendamos no utilizar chupete. A partir de entonces es un recurso fantástico, de hecho en inglés chupete, la traducción en español es pacificador. ¿Por qué? Porque consuela, les relaja, les tranquiliza. Además, previene el síndrome de muerte súbita del lactante, con lo cual podemos utilizar chupete. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es cuándo lo tenemos que retirar, que es en torno a los 18 o 24 meses, no más allá de los 2 años. Muy clarito. Oye, mira, has hablado muy bien de cuándo salen, pero fíjate lo que nos preguntan a continuación sobre los dientes de leche. A ver. Aunque mi niño es muy pequeñín, ¿cuánto tardan en caerse los dientes de leche? Hay que saber cuándo se le caen. Cuándo se le caen, eso es. No cuándo salen. Eso. Pues normalmente empiezan a caer, eso a partir de los 6 años, ¿vale? A partir de los 6 años empiezan a caer los incisivos, los frontales, los inferiores y los superiores, 4 y 4, y están cayendo hasta luego tienen un parón de los 6 a los 8, hay un parón de 8 a 10 y a partir de los 10, 12, de nuevo vuelven a caer los molares para salir ya los definitivos. Los dientes nos sirven para comer, evidentemente, para eso los tenemos en la boca. Uno de los primeros alimentos que le damos al niño es el pan, esta barra de pan, mira qué rica está, pero nos preguntan sobre ello, a ver qué nos dicen. ¿Puedo dar pan a mi niña de 8 meses? A la niña le encanta, pero me da miedo que se pueda atragantar, no tiene dientes y no lo puede masticar. Puedes darle pan sin problema. A ver, los niños mastican aunque no tengan dientes, mastican con las encías, con el paladar, con la lengua. Además, los movimientos masticatorios aparecen entre los 6 y los 9 meses. Es algo que tenemos que entrenar, la masticación se entrena y para eso tenemos que utilizar, pues eso, el pan, por ejemplo, es un buen recurso. Barra de pan, que veo que tienes ahí el pan de molde, ¿no? Es que te lo iba a preguntar, muchas veces es que la barra de pan es muy dura, entonces para que el niño tome pan le doy de molde que es más blandito. Pero lo estabas explicando muy bien, hay que enseñarlos a masticar. Hay que enseñarles a masticar. Pan de molde, ¿qué pasa? Está más blandito, está más dulce porque lleva azúcar, no nos interesa, el pan de molde se pega al paladar y se pueden atragantar. Barra de pan de toda la vida, si es integral, como siempre decimos, mejor, vigilando al niño que no se atragante, estando cerca, pero entrenando cada día trocitos para que empiecen a masticar. Perfecto. Una última consulta relacionada con el cuidado con la revisión. ¿Cuándo tengo que llevar a mis hijos al dentista? Buena pregunta. Pues nosotros, a ver, si hacen controles rutinarios en la consulta del pediatra, cuando son lactantitos los revisamos sin problemas. Si cualquier eventual incidencia, pues por supuesto se deriva. Pero sí que es conveniente que a partir de los 3 años visiten al odontopediatra y les hagan su primera revisión. De hecho, a los niños hay que enseñarse a cuidarle la boca, ¿verdad? Muy Los importante. padres siempre andan preocupados cómo cuidan ellos los dientes, cómo deben cuidarlos. Es muy importante decirles a los padres que tienen que limpiar los dientes de sus hijos desde la salida del primer diente. ¿Con pasta de dientes? Sí, con pasta de dientes desde la salida del primer diente, eso es. Utilizamos pastas especiales. Los niños menores de 2 años utilizamos unas pastas que deben de llevar aquí en la etiqueta 1000 partes por millón, ¿vale? De flúor.
El flúor es la medida preventiva más eficaz para prevenir las caries en los niños. Entre los 2 y los 6 años, las concentraciones de flúor las subimos hasta 1000, 1450, y los mayores de 6 años sí que deben de llevar 1450 partes por millón de flúor. Mira, esta la lleva muy bien, ¿ves? 6 años. Sí, total se lo comen, ¿eh? O sea, que si se lo comen un día o dos no pasa nada. Ponemos concentraciones muy pequeñitas, un granito de arroz, un guisante, pero sí que es importante. Y luego el cepillito con un cabezal pequeño, ir cogiendo los hábitos desde que ya cogen el cepillo. Lucía Galán, muchísimas gracias como siempre. Dar ejemplo a los niños, ¿no? Que es así como es más fácil que aprendan. Gracias a vosotros. El pavo es uno de los protagonistas en muchas mesas navideñas. Además, su bajo contenido en grasa lo hacen muy recomendable para una noche con tantos excesos. Hoy en Saber Vivir, el pavo, pocas calorías y muchos beneficios. ¿Qué estás haciendo, doctor? Esto es el media mañana, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué rico! Los caldos, qué bien sientan cuando están calentitos y tal. Luego hay caldos más espesos, más líquidos, con un sabor, con otro. A los niños pero todos buenísimos. Todos buenísimos, muy nutritivos. Y además, ¿sabes de dónde viene el color de los caldos? Ni idea. Pues mira, pon atención. En este restaurante tú mismo te sirves tu propio caldo. No es cualquier caldo, es un consomé. Vamos a ver qué ingredientes lleva. Yo mientras voy probando. Lo primero que llama nuestra atención es el color. Fíjense en la diferente tonalidad del consomé y del caldo de cocido. ¿Saben a qué se debe? El truco para darle color al consomé es tostar las cebollas antes de ponerlo en la cocción. Entonces se tuestan y le da el color característico. Los otros ingredientes son los clásicos del consomé: pollo, jamón, puerro, zanahoria y apio. Seguro que los conoce, pero hay otro secreto. La gracia del caldo es que se clarifica a base de claras de huevos. Se baten, se ponen con el consomé y luego se recogen, con lo cual quita la grasa. Luego finalmente, por si queda alguna impureza, se tabiza. 2 horas tiene la culpa de este caldito reconstituyente. Y aquí tenemos el otro ejemplo de caldo, que es el de cocido. ¿Este qué lleva? Bueno, el caldo del cocido se hace, nosotros lo hacemos con los ingredientes clásicos del cocido, que son el hueso de caña, el morcillo de ternera, el hueso de jamón, tenemos el tocino, la salchicha trufada y también tenemos el relleno. Y luego se le añaden también los garbanzos, la zanahoria, y si le añadimos los fideos ya deja de ser un caldo y pasa a ser una sopa. Los ingredientes más pesados no se cuecen con este caldo, como puede ser la morcilla o el chorizo, y por eso queda también muy desengrasado. Caldo de cocido, caldo de pescado, caldo de verdura. ¿Cuál alimentará más? Con el frío que estamos pasando estos días, ¡qué rico, qué rico! ¡Qué bien huele, ¿no? Alimenta, ¡Qué bien huele! ¡Qué bien Doctores, ¿qué le estamos dando al cuerpo cuando nos tomamos un buen caldo? ¿Qué le estamos aportando? Mira, ¿tú cuál crees que es la composición fundamental del caldo? Pues agua. Justo. Es decir, agua donde hemos puesto a ¿Cómo cocer. soy, eh? ¿Qué nivel de inteligencia? Pero es que Me se va a encanta. caer la tapa, por eso lo sujeto. Sí, espera que te ayudo. Donde hemos puesto una serie de ingredientes, ya pueden Sí. ser verduras o carne o pescado, Bien. que están soltando todas sus vitaminas y sus minerales a ese agua. Por tanto, es muy buena forma de hidratarnos y a su vez tomar esas vitaminas y esos minerales. Vale, este caldo que tenemos aquí es de... Pues este caldo posiblemente, por el color que tiene, yo creo que de pollo, ¿verdad? Sí, De lo han hecho pollo. con de caldo pollo, de bueno. carne. Y seguramente tenga también verduras. Meten O sea, un vegetal buen caldo también. tiene que tener también verduras. Oye, los caldos, una cosa muy importante, lo comentaba Ana, es el hueso, porque el hueso al final va a soltar por cocción colágeno, magnesio, calcio, fósforo, sí, en definitiva, de lo que está compuesto el propio hueso, con lo cual un buen caldo no puede privarse de su hueso, además hueso de caña a ser posible, pero bueno, casi todo, los cocidos, todos los potes, todo lo que conocemos de caldos, es raro que no tengan un trozo de hueso dentro, porque es lo que da la sustancia. Mi favorito es el de pescado. Ay, me encanta el caldo de El pescado. caldo de pescado. El caldo de pescado concentrado es lo que llamamos fumet. Fumet. El fumet se hace con las espinas del pescado y con pescado que a ser posible no tenga vísceras, porque esas vísceras pueden enturbiar el caldo, el fumet. Sí. Y una de las características de un buen fumet es que sea un caldo blanco y además con un sabor muy concentrado. Y además que hay que tenerlo en cocción poco tiempo, en torno a 25 o 30 minutos como mucho, porque si lo cueces más, haces que esas proteínas del pescado empiecen a cambiar de configuración y le dan un
sabor más amargo y un color más fuerte al caldo. Por eso no es lo mismo hacer un caldo de carne que puede estar 3 o 4 horas cociendo que un fumet. Me encanta además la idea de optimizar los recursos que tenemos en la nevera, ¿no? De repente es como que te sobran las cáscaras de las gambas y bueno, y se las pones al caldo. ¿Y qué me puedes decir del de verdura? ¿Es verdad que no engorda, que es sanísimo? Date cuenta que el caldo tiene muy poca caloría. Si echamos, por ejemplo, mucho hueso o mucha carne grasa, esa grasa va a pasar al caldo, por tanto tiene más calorías. Pero un caldo de verduras, sobre todo lo que va a tener es toda la vitamina y todos los minerales que se van escapando de esas verduras van a terminar en el caldo. Por tanto, nos hidrata, decíamos antes, nos está aportando micronutrientes, esas vitaminas y los minerales, y encima nos sacia. Si tú te tomas 300 mililitros de caldo, va a distender tu estómago, por tanto vas a tener menos hambre. Estamos hablando, y lo decías tú antes, es lo que nos sobra, lo que podemos aprovechar para un buen caldo, el caldo natural. Pero fíjate que cuando no tenemos tiempo de hacer un caldo que se lleva su tiempo, ¡hala!, al Tetrabric, al cartón. Y ojo, cuando uno mira la composición ya no es tan natural. Puede haber conservantes, colorantes y sobre todo, cuidadito, sal. Y el que tenga exceso, tenga hipertensión, aquí puede controlar la sal, aquí no la controla. Bueno, estos días que vamos a tener que estar mucho en la cocina, un buen caldo natural nos va a ayudar muchísimo. Según un estudio recientemente publicado, un simple análisis de sangre para monitorizar una proteína nerviosa en la sangre de personas con esclerosis múltiple puede ayudar a predecir si la actividad de la enfermedad está aumentando. Los expertos señalan que estos análisis de sangre podrían proporcionar una alternativa de bajo costo a la imagen por resonancia magnética para controlar la actividad de la enfermedad. En los próximos minutos nos fijamos en uno de los platos navideños por excelencia, por lo menos de estas Navidades 2017-2018. Para afianzar conceptos lo hemos traído vivo, pero yo, como no quiero herir la sensibilidad de nadie, menos la mía, les diré que esta preciosidad se irá después al campo. Es decir, que va a tener su momento televisivo y luego va a estar libre. Le vamos a poner hasta nombre, le vamos a poner Macarena o Macareno, no sabemos qué sexo tiene para no tampoco herir las sensibilidades de nadie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alfonso Lafuente es el responsable comercial de Coren y experto en avicultura. Nos recuerda a las casas de antaño, donde el pavo recibía todo el cariño durante toda la semana y luego era el homenaje de la familia, ¿verdad? Efectivamente, claro, porque se engordaba, porque se criaba. Vamos a empezar. Claro, nos sugiere tantas preguntas. ¿Cómo sabemos cuando compramos si es un pavo hembra o macho? ¿Y qué importancia tiene a la hora de luego consumirlo? Hay una característica fundamental que es el tamaño. Básicamente podemos hablar que las hembras tienen menor tamaño. Cuando vamos a comprarlas al mercado estamos hablando de animales de entre 4 y 6 kilos, mientras que los machos, que tienen más potencial de crecimiento, pueden llegar a tener pesos de entre 10 y 12 kilos. Entonces es muy fácil por el tamaño. ¿Podemos decir que es Macareno o Macarena? Esto yo creo que es absolutamente Macarena. Esta es tocaya. Es Macarena. Bueno. Hay un detalle que es muy característico de los pavos, que es el moco, que es la protuberancia que tienen encima de la cabeza. En el caso de las hembras es pequeñito, en el caso de los machos es mucho más exagerado. Y luego en el tema de los espolones, que es característico de los machos y en este caso no lleva. ¿Y la raza? ¿La que es apta para el consumo es una raza en concreto? Bueno, básicamente aquí tenemos una raza que llamamos pavo de pluma negra, aunque lo más frecuente en España es la raza de pavo de pluma blanca. Las razas dan características al tipo de carne y al tipo de crianza, y lo más habitual, como me he dicho anteriormente, es el consumo de pavo de pluma blanca. Y cada vez más consumo de pavo. Tenemos muchas preguntas. Vean el siguiente vídeo, a ver si obtenemos algunas respuestas. Solemos relacionarlo con la cultura norteamericana, el pavo de Acción de Gracias, el pavo indultado por distintos presidentes y ahora el pavo de Nochebuena. Todos ellos tienen un mismo origen, los aztecas. Lo llamaban guajolote, lo que significa monstruo del agua o payaso de la selva. Fue introducido en Europa por los colonos y ganó popularidad porque es más grande y engorda antes que los gansos, el ave favorita para las ocasiones especiales hasta el siglo XVI. Además, relatan algunos historiadores que durante los años 30 y 40 del siglo XX hubo excedente de pavos. Esto provocó que buscaran la manera de comercializarlo entre muchas familias, que finalmente lo adoptaron como una tradición navideña. Alfonso, hablamos de la crianza, de qué depende que la carne no sea tan seca, porque es una de las
quejas más habituales, ¿no? Es que la carne de pavo es un poco más seca, prefiero algo más jugoso. Yo creo que es un San Benito que tiene el pavo por como antes hacía el pavo hace ya muchos años. Actualmente las razas han mejorado ostensiblemente estas características y dado que los animales se crían a unas edades y se sacrifican a unas edades mucho más cortas, la carne de pavo no es como se piensa tan seca, sino que es una carne una textura muy jugosa. Eso es verdad, Alfonso, porque resulta que parece ser que cuanto mayor es el animal, más seca va a ser la carne, pero también influye no solamente el tamaño, sino la forma de guisarlo. A lo mejor el asado o el tipo de relleno que se ponga también va a influir en la calidad del plato final, ¿no? Efectivamente, las diferentes condimentaciones hacen que el pavo pueda tener un gesto en la boca diferente y eso nos haga tener sensaciones de diferente grado de terneza y de grado de diferente textura. ¿Quieren saber cómo se crían los pavos? ¿Por qué su carne es tan rica? No son pavos reales, pero sí de Ciudad Real. Estos ejemplares de pavo autóctono español viven en una granja al aire libre, la de José Luis. Pavo de la dehesa, que se llama. Son de menos tamaño que los industriales y bueno, los animales están sueltos y se consigue una calidad de carne bastante mejor que la de los industriales. Aunque sea más costoso de mantener, este pavo campero es más resistente. Su edad a la hora del consumo es de unos 8 meses y pesa cerca de 9 kilos. José Luis los cría desde hace 30 años, como se ha hecho toda la vida. Estos animales además están acostumbrados a estar a la intemperie, o sea que no ni tienen ningún problema de enfermedades ni tampoco les importa el medio ambiente en el que estén. O sea, están adaptados perfectamente. ¿De qué se alimentan, José Luis, para estar así de hermosos? Bueno, nosotros los alimentamos con cereal, comen maíz entero, comen trigo, comen cebada y bueno, hierba e insectos y bellotas, que de vez en cuando pues echamos también bellotas en la montanera. Aire libre y alimentación natural. El secreto para conseguir que los pavos estén relajados y desplieguen todo su esplendor. Aquí tienes concretamente una pava. La vemos preciosa con el plumaje. Sí, esta es una hembra de pava de raza de la dehesa y bueno, pues podéis observar su plumaje. Estos pavos, aparte de su carne, también se utilizaban las plumas para hacer plumeros antiguamente. Oye, José Luis, y los pavos además son muy conocidos por los dichos populares. El pavo que se decía al duro, porque antiguamente un pavo valía un duro, entonces se empezó a decir un pavo. Y las pavisosas es porque, bueno, las pavas ya vemos que no hacen gran cosa y los pavos, sin embargo, están ahí de cortejo. Claro, el pavo hace el cortejo y la pava está observando a ver cuál es el pavo que le gusta más. Pues ahí les dejamos, pavoneándose. Pues sí, todo ello, Macarena, carne blanca, tanto de pavo como de capón, como de pollo o pollo de corral, pero carne blanca de muy buena digestión para aquellos que tengan unas tripas, un intestino un poquito más delicado. Ojo, esta es la mejor carne para digerir. Acaba de pronunciarse, ¿eh? Bueno, Macarena, tú no te preocupes que tú te vas al campo ya. Contigo no va lo de la Navidad. Por lo menos has tenido suerte, Alfonso Lafuente. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por acompañarnos. Muy amable a ustedes. ¿Sabían que la tos es un mecanismo de depuración respiratoria y que se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica? Mañana en Saber Vivir, manual para aliviar la tos. Hoy en Saber Vivir hemos hablado de lo bueno que es la carne blanca para nuestra alimentación y para nuestra digestión. Y dentro de la carne blanca está el pavo, un animal que seguramente estará en muchas mesas navideñas dentro de pocos días. Por eso en la revista del Club Gente Saludable del mes de diciembre, la que llega directamente al domicilio de todos los socios, en la sección de recetas saludables nos enseñan cómo cocinar el pavo. Nos dicen las 3 formas de cocinar ese gran alimento de manera saludable. Por tanto, si tú quieres leerlo tranquilamente, solo tienes que llamar al club y hacerte socio de esta gran familia, porque te va a llegar la revista, pero además te vas a beneficiar de otras múltiples ventajas. Te van a hacer llegar a casa la tarjeta con la que acreditas que formas parte del Club Gente Saludable y además te van a dar la bienvenida,
verás que te llega la revista y quiero pararme en esto. Puedes obtener descuentos en numerosos establecimientos para bueno, pues cuidar tu salud. Hasta un 30% de descuento. Si quieres hacer un regalo estas Navidades, lo puedes aprovechar. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable y beneficiarte de todas estas ventajas, solo tienes que marcar el 902 550522 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. Y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. La mañana de Televisión Española sigue. Gracias. Con Inés Ballester y Amigas y Conocidas.